cosecharé. Suena mejor cosechar, ¿verdad? Mire, el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia en Gálatas, les dice, por favor, no se cansen de hacer el bien, no te canses de trabajar, de insistir, no te canses de seguir a Cristo, no te canses de ir a la iglesia, no te canses de hacer todo lo que tengas que hacer, porque a su tiempo, si no te cansas, en algunas otras traducciones dice, si no desmayas, a su tiempo verás o cosecharás o segarás de aquello que tú creíste que en algún momento ibas a recibir. Mire, el apóstol Pablo le enseña algo bien fácil a la iglesia y les está diciendo, solamente les pido una condición, por favor, no se cansen. Diga conmigo, no me canso de hacer el bien. Y es que la palabra que él usa en el versículo de Gálatas, y él dice, no te canses, lo que está diciendo él en otras palabras es, no te frustres, no te desgastes, no te preocupes, no te desanimes, no escuches cosas que no tienes que escuchar, no hagas cosas que no tienes que hacer, no te desvíes del camino, porque a su tiempo vas a ver el fruto de eso que tú estás haciendo ahora. O sea, es como cuando uno va a la universidad y entonces en la universidad la mayoría de veces las clases son muy pesadas. Pero uno dice, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser licenciado, quiero ser... Y usted póngase el título que quiera, ¿verdad? Y la mayoría de veces la universidad o la carrera suele ser muy pesada por exámenes, por materias, por infinidad de cosas. Pero al momento en el cual le están entregando el título de reconocimiento de haber pasado todas las materias, de haber concluido el ciclo y lo están nombrando como licenciado, como médico, como abogado, como lo que sea que requirió esfuerzo, ahí uno ve el fruto de su esfuerzo, ¿verdad? Y uno dice, wow, qué padre se siente esto, porque uno está recibiendo el resultado de aquello que en algún momento no desistió. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo, no desistas, porque así en algún momento va a llegar el resultado, el fruto de aquello que tú esperabas para tu vida. Solamente no te canses, está diciendo el apóstol Pablo, porque si nosotros vemos la sociedad a la que ahora nos enfrentamos, tenemos una sociedad que todo lo quiere rápido. Comida rápida, estudios rápidos, familias rápidas, noviazgos rápidos, matrimonios rápidos. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? O sea, ahora la mayoría de cosas que las empresas buscan es cómo agilizar en tiempo para que la gente no pierda tiempo, porque la gente lo quiere todo rápido. Si usted se da cuenta, la mayoría de personas o la mayoría de la sociedad, ahora ya no usted va a los negocios, a los comercios de comida y encontrará que la mayoría dice comida rápida. Y no es porque, bueno, sí es porque te la sirvan rápido y depende también en el tiempo que se lo coma, ¿verdad? Pero la mayoría de veces lo que la gente busca es ahorrarse tiempo, buscar atajos y decir, no es necesario esperar tanto tiempo si lo puedo tener todo rápido. Pero el apóstol Pablo está enseñando otra cosa muy diferente. El apóstol Pablo está diciendo, mira, pueden haber pruebas, pueden haber circunstancias difíciles, pero no te canses, no desistas, no te desvíes, porque en algún momento vas a recibir el resultado. Y mire, y sí o no, a veces quisiéramos que las cosas ocurrieran rápido. A veces quisiéramos que todo pasara rápido, y esa enfermedad que pasara rápido. ¿Alguien aquí ha visto alguna vez la película muy famosa de un actor de Hollywood que se llama Click? ¿Sí? Bueno, si alguien aquí la ha visto, si no la ha visto, se la cuento muy fácil. Esto es un hombre que estaba harto de su vida, y al estar harto de su vida va a un centro comercial y de repente compra un reloj, le regalan un reloj donde ese reloj podía adelantar el tiempo de los momentos que él no quisiera disfrutar. Entonces este hombre tiene el reloj y de repente él dice, bueno, quiero saltarme la visita de mis padres, ¿verdad? Y entonces agarra, es un control, no es un reloj. Agarra el control, adelanta, y al adelantar pasa el tiempo y entonces ya no pasó eso. Y de repente él dice, se sentía enfermo, y él dice, bueno, ya no quiero sentirme enfermo, voy a adelantar mi vida hasta que ya no esté enfermo. Y entonces se pasa mucho tiempo tratando de adelantar la vida, que cuando se da cuenta perdió muchos momentos tan difíciles o buenos que pudo haber disfrutado.
Porque la mayoría de veces nosotros tratamos que la vida se agilice. Usted llega a la casa y encuentra el matrimonio hecho un desastre y usted dice, ¿cómo quisiera que esto pasara? Pero ya, ¿no? Y venimos a la iglesia, Señor, te pido que soluciones esto. Y quisiéramos que Dios lo hiciera rápido, o que Dios respondiera tan rápido como nosotros a veces nos acercamos a Él. Pero déjeme decirle algo, Dios tiene tiempos en medio de la adversidad. Diga conmigo, Dios tiene tiempos en medio de la adversidad. ¿Alguien aquí está pasando alguna tempestad, una adversidad? Mire, lo que el apóstol Pablo está diciendo, no te canses, porque a su tiempo verás el fruto de ese resultado. Y quiero hablarle hoy de alguien que en medio de una adversidad, en medio de una tempestad, cuando yo estaba estudiando esto me impresionó tanto, porque vi cómo no desistir en medio de una tempestad. Porque usted sabe que cuando hay problemas, hay una adversidad, hay algún resultado que no se esperaba, hay alguna enfermedad, hay alguna noticia que uno no esperaba recibir, las cosas no están saliendo bien. A veces es más fácil desistir que cuando todo está bien, ¿verdad? O sea, cuando todo está bien uno puede decir, gloria a Dios, creo en el Señor. Pero cuando las cosas salen mal, hermano, a veces parecería que uno no siente nada y dice, ya no quiero nada con nadie. Ya no, prefiero no ir a la iglesia. Siento que mi fe está cayendo. Siento que mi fe no está avanzando porque no veo el fruto en medio de la tempestad. Pero quiero que me acompañe por favor al libro de Hechos capítulo 14. Libro de Hechos capítulo 14 verso 21. Libro de Hechos capítulo 14 verso 21. Si alguien me apoya por favor en el monitor de atrás, Hechos 14, 18, Hechos 14, versículo 8, Hechos 14, versículo 8. Cuando lo tenga, dígame un fuerte amén ahí, por favor. Libro de Hechos, capítulo 14, verso 8. Dice, en Listra vivía un hombre lisiado. Diga conmigo, Listra. Apréndase bien este nombre porque este nombre lo vamos a estar utilizando mucho. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando. ¿A quién escuchaba? A Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte y le dijo, ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Y dice, al ver que Pablo había hecho, a ver que Pablo lo que había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licanoia. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos, gritaba la gente. Entonces dice, a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. Si usted ha visto a los dioses griegos, uno se llamaba Zeus y el otro se llamaba Hermes. Ahora le voy a explicar. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son de que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría del corazón. Dice el verso 18, a pesar de todo lo que dijeron, a duras penas, evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En eso llegaron a Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad y al día siguiente partió a Derbe en compañía de Bernabé. Mire, dice que el apóstol Pablo y Bernabé
de repente inician sus viajes misioneros. Y al iniciar sus viajes misioneros, estos dos comienzan a predicar el primer viaje misionero que Pablo y Bernabé realizaron. Entonces Pablo y Bernabé comienzan muy emocionados, esa expectativa de saber lo que Dios iba a hacer. Pablo recién se había convertido, pero ya había aprendido mucho como para poder compartir y empezar a evangelizar, porque en él había una pasión. De hecho, él es llamado el apóstol de los gentiles, porque él predicaba a todos y él les hablaba a todos de Jesús. Imagínense esa emoción de Pablo con Bernabé diciendo: vamos a llegar, vamos a predicar, vamos a compartir y todos se van a convertir, todo nos va a salir bien. ¿Alguien ha realizado planes así? Que de repente uno diga: voy a hacer esto y me va a salir así, y uno sueña, ¿verdad?, que todo va a salir bien. Y estos dos así estaban. Empezaron a organizar su vida y dijeron: vamos a ir a tal lado. Pero de repente se toparon con un lugar llamado Listra. Diga conmigo: Listra. Donde estos dos entraron y de repente dicen que el apóstol Pablo estaba predicando, y al estar predicando dice que vio un hombre, y ese hombre entonces vio que tenía fe, y el apóstol Pablo le dijo: levántate y sé sano. ¡Pum! Se levantó. Pero cuando se levantan, los demás que estaban alrededor de él lo empiezan a ver y dicen: wow, estos son los dioses a los cuales nosotros creemos, porque ellos eran griegos. Y dicen: él es Zeus y él es Hermes. Y entonces comienzan a decirles: ustedes son los dioses a los cuales nosotros creemos. Y entonces la gente se reúne, dicen que viene el sacerdote de uno de ellos y comienza a reunirlos y les quieren ofrecer sacrificio. Y Pablo dice: no, nosotros no somos los que ustedes dicen. Y Pablo comienza a querer frenarlos, pero al momento de quererlos frenar, la gente no creía, porque era tanta la expectativa que tenían, era el poder que habían visto que ese hombre se había levantado, que ellos mismos decían: es que ellos tienen que ser los dioses a los cuales nosotros creemos. Pero de repente dice que ellos comenzaron a frenar y le dicen: no, nosotros no somos iguales que ustedes, nosotros servimos a un Dios todopoderoso. Y Pablo comienza a predicarles nuevamente. Pero de repente dice que llegan unos judíos a ese lugar y las cosas comenzaron a salir mal. Dice que estos agarraron y comenzaron a hablar con ellos y les dijeron, no me imagino, la Biblia no lo dice, pero dice que hablaron mal de ellos, los convencieron de que realmente no eran. Y yo me imagino a estos hombres diciendo: no les crean, todos les están mintiendo, quieren chantajearlos. Y entonces dice que agarran ellos, y después de pasar a ser Pablo y Bernabé unos ídolos para ellos, pasaron a ser lo más bajo que podía haber en ese momento, porque dice que los agarraron, los apedrearon hasta tal punto que consideraron que el apóstol Pablo estaba muerto de lo que le habían hecho a él. Imagínese cómo lo golpearon. Imagínese usted la golpiza que le pusieron en ese momento al apóstol Pablo y a Bernabé, para que lo hayan considerado como muerto, para sacarlo a tirar afuera de la ciudad y entonces decirle: es que estaba muerto ya. Imagínense la golpiza que le pusieron en ese momento a Pablo. Pero cuando veo la actitud del apóstol Pablo, me doy cuenta que la realidad de lo que él quería hacer en ese momento era cumplir lo que Dios le había llamado. Mire, pienso lo que le decía hace un rato acerca de cómo tuvo que haber sido los planes del apóstol Pablo. Yo me imagino: bueno, todo va a salir bien, todo va a estar bien. Mira, planeo que la vida sea así, nos vamos a casar y planeo que todo salga bien. Vamos a hacer esto, vamos a comprar el carro, vamos a comprar la casa, vamos a realizar esto, los hijos van a ser obedientes. Y usted comienza a planear su vida a un futuro y se le imagina como de ensueño. ¿Le ha pasado alguna vez? Sí. Y de repente usted sale a la vida y dice: vengo bien contento, ¿verdad? Vamos a comenzar en el trabajo, esta nueva oportunidad, en la escuela. Y usted sale, es la nueva vida que el Señor me ha dado. Y de repente sale al mundo y el mundo lo golpea, le da una paliza, hermano. Las malas noticias, la enfermedad, la familia, el matrimonio, que lo dejaron peor que Pablo, ¿verdad? Sí. A veces las cosas no salen como nosotros esperamos. Qué fácil sería que las cosas salieran como nosotros esperamos que salieran. O sea, qué fácil sería trazar un papel y en ese papel escribir todo, y al momento de estar escribiendo todo eso se estuviera cumpliendo. Qué fácil sería que todo fuera así. Que el negocio va bien, usted dice: voy a ganar tanto y voy a hacer esto y después voy a emprender esto. ¿Sí?
Y usted de repente ve y dice, pues no salió ni un 5% de lo que había imaginado. O sea, las cosas no salieron bien. Pero imagínese la actitud de Pablo en ese momento para entonces estar en ese lugar y decir, es que yo planeaba que todo saliera bien. Y dígame, ¿Pablo había hecho algo malo? No había hecho nada malo. ¿Qué había hecho él? Lo único que había hecho era predicar, compartir, hablar. Había sanado a una persona a través del poder del Espíritu Santo. Pablo no tenía culpa de nada, hermano. Pablo no tenía por qué estar pasando esa condición, pero a pesar de eso lo apedrearon tanto que dice que lo dejaron medio muerto. Qué injusticia, en verdad que yo pienso en eso y digo, qué injusto. O sea, ¿cómo después de que Pablo llega y les hace un favor, les predica, les comparte, y esto es uno para los líderes, ¿verdad? Tómalo, les predica, les comparte, les ayudas, de repente te reniegan, hablan de ti? Sí, le ha pasado. No me conteste, ¿verdad? Ni levante la mano. Pero él los había ayudado, hermano. Él había llegado con buena intención de que todo saliera bien. Es como uno llega con el corazón sano a querer ayudar o a querer trabajar o a querer que las cosas salgan bien, y de repente te topas allá afuera y te dan una golpiza, hermano. Imagínense la condición de Pablo. Por eso cuando pienso en Pablo, yo me imagino a Pablo en esa condición, estando ahí medio muerto en medio de su tempestad. Yo no sé si Pablo lo hizo, yo creo que no, pero quizá en ese momento él pudo haber dicho, ¿qué chiste tiene que me estén golpeando por haber hecho esto? Estar arriesgando mi vida porque yo esté predicando, estar haciendo esto por infinidad de cosas. Y me pregunto yo en ese momento, ¿a quién corrió Pablo a quejarse? Papá, mira lo que me hicieron, me pegaron, ¿verdad? Nadie, no tenía nadie. A nadie. Yo me imagino a Pablo tan golpeado en ese momento que lo único que hizo fue llorar. Señor, pero si yo llegué con mi corazón sano, Señor, yo quería ayudar. Yo quería únicamente contribuir. ¿Quién sabe si podía hablar después de la golpiza que le habían dado? O sea, el sueño de él era que llegaba a ese lugar y todos se convirtieran, pero ni siquiera habla de que alguien lo cubrió o alguien le ayudó, nadie. Porque a veces en medio de la tempestad lo único que se busca es ayuda. ¿A quién correr? Alguien a quien decirle, oye, es que necesito de tu ayuda, ayúdame por favor, o por favor no me dejes solo, haz esto, o por favor dime que esto es un sueño, que no es real. Pero Pablo no tenía a nadie quien correr. Pablo no, ¿a quién se topaba en ese momento? ¿A quién le decía? Lo único que pienso en ese momento de Pablo es que lo único que pudo haber hecho fue comenzar a orar, decirle, Señor, me golpearon. Póngase usted en ese lugar y dígale al Señor lo que quiera, pero yo voy a hablar por Pablo. Me salió mal esto, yo esperaba esto, yo creí que las cosas iban a ser diferentes, yo esperaba este resultado, yo confié en ti, porque le podía haber dicho, pero ¿por qué me golpearon? ¿Por qué no salió como yo esperaba? Y cuando veo a Pablo en esa condición, puedo saber que Pablo, el refugio que encontró en ese momento fue el Señor. Porque la mayoría de veces en la tempestad, déjeme decirle que muchas personas, en lugar de encontrar o buscar refugio en el Señor, buscan refugio en otras cosas, en personas, en el trabajo, en algún vicio, en infinidad de cosas, hermano. No, es que me fui de fiesta para sentirme bien. No, es que me la paso trabajando todo el día, ya no vengo a la casa para no sentir. Es su refugio. No, es que yo hago esto, yo le engaño o hacer esto con mi esposa fue por... O sea, nuestro refugio, el único refugio que encuentro del apóstol Pablo es que se refugió en el Señor. Y la mayoría de veces el refugio que usted y yo en medio de la tempestad que tenemos que encontrar es a través del Señor, no a través de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, tiene que ser a través del Señor. Por eso cuando veo al apóstol Pablo que corre hacia ese lugar y se refugia con el Señor, puedo sentir y puedo ver cómo él
recobró fuerzas otra vez porque lo vamos a volver a ver. Pero hermano, ¿qué pasa cuando las cosas no salen bien? ¿Qué pasa cuando todo marcha mal? ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón? ¿Hacia dónde se dirige nuestra vida? ¿Cuál es nuestra perspectiva? Déjeme preguntarle, mi pregunta para usted hoy: ¿quién es su refugio? ¿En dónde encuentra descanso y ánimo para intentar nuevamente lo que salió mal en algún momento? ¿Dónde está su refugio? ¿Dónde está el refugio donde usted va y se refugia en ese lugar cuando las cosas no salen mal? Cuando los hijos no quieren nada con el Señor, cuando el esposo no quiere nada, cuando las cosas no salen bien en el trabajo, o quizás como uno no esperaba. ¿Dónde está el refugio que podemos encontrar? Y entonces veo de repente que en medio de esa tempestad la tristeza empieza a entrar al corazón por no ver el resultado que uno esperaba. Y uno dice: pero Señor, y entonces la tristeza comienza a apoderarse. Pero dígame, ¿sí o no Pablo no podía haber salido corriendo de ese lugar y dejarlo todo? Porque ¿a quién corría Pablo? ¿Le ha pasado que después de haberlo intentado varias veces en algún área de su vida, las cosas no salen como usted espera? Pero déjeme decirle algo. Vea lo que dice Mateo capítulo 19 verso 29. Dice: y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y la heredad de la vida eterna. Fue la promesa que Jesús dejó. Aunque las cosas no estén saliendo bien, Jesús dijo: aunque hayas dejado todo y quizá no hayas visto el fruto de lo que tú esperabas, aunque hayas dejado todo eso, verás y recibirás 100 veces más y le darás la vida eterna. Pero ¿dónde está que no lo he visto? Acompáñeme por favor al libro de Hechos capítulo 14 verso 21. Hechos capítulo 14 verso 21. Y déjeme enseñarle algo que uno debe hacer en medio de la tempestad. Dice: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron ¿a dónde? A Listra y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y él les decía: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor a quien había creído. Atravesando Psidia, llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalia. ¿A dónde regresó el apóstol Pablo? A ver, vamos, dígalo fuerte conmigo. ¿A dónde regresó el apóstol Pablo? ¿Para qué regresó? O sea, qué locura del apóstol Pablo, después de que le habían dado semejante golpiza, regresar a Listra y decir: estoy acá para animar a los discípulos. O sea, ya no. Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos salido corriendo a la primera. Dice que lo dejaron medio muerto, hermano. Y dice la Biblia entonces que el apóstol Pablo se va de Listra, sigue predicando, me imagino que se recuperó, recobró fuerzas y entonces dice que regresa ¿a dónde? A Listra. ¡Qué locura, hermano! O sea, ¿quién se atrevería a regresar nuevamente después de haber recibido tantos golpes que nadie lo quería en ese lugar? Pero el apóstol Pablo regresa en ese lugar y vea lo que dice. Les decía: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Toda la autoridad tenía el apóstol Pablo para decir eso. En verdad, no me imagino al apóstol Pablo golpeado en ese lugar y regresando a Listra. Se me hace muy insistente, muy terco. Hermano, en serio, ¿qué ganas con regresar al lugar donde te golpearon? Pero déjeme enseñarle algo en medio de la tempestad. Déjeme hablarle algo que usted puede hacer en medio de una mala noticia, en medio, y el apóstol Pablo nos está enseñando. Y esa pregunta que yo le hacía a un inicio es la misma pregunta que yo me hacía al Señor. Pero Pablo, ¿por qué regresó a Listra si lo habían golpeado? Pero Pablo regresó y les dijo: es necesario que pasar por muchas dificultades para entrar al reino del Señor.
Probablemente después de esa mala experiencia no hubiera regresado, pero déjeme decirle algo: en medio de la tempestad, un visionario ve e insiste donde probablemente todos huirían. ¿Qué es lo que hace un visionario? Ve e insiste donde probablemente todos huirían. Porque muchos pudieran haber dicho: pues, ¿para qué regreso? ¿Para qué le intento otra vez si ya me salió mal? ¿Para qué me vuelvo a esforzar si no recibí el resultado que esperaba? ¿Para qué me esfuerzo otra vez si de plano no he visto nada de lo que yo esperaba? Pero alguien que tiene visión es alguien que en medio de la tempestad, alguien que en medio del lugar de su aflicción, alguien que en medio de Listra donde esté, e insiste, aunque todos huyan, él insiste porque ve algo que otros no ven. Esa célula que nadie quería, ese grupo que nadie creía, esa persona en que nadie creía. Un visionario dice: este puede ser un líder, este puede ser un buen discípulo. Usted va a una casa y ora por esa casa, y a pesar de lo que hay, usted puede decir: esa casa puede ser es un semillero para que muchos conozcan a Jesús. Ese trabajo donde las cosas no habían salido mal, a pesar de que venía una y otra y estaba esperando a desistir, un visionario dice: no, es que esta puede ser la mejor oportunidad, este puede ser el mejor tiempo para recibir fruto en medio de la tempestad. Un visionario puede dar fruto en su tempestad. Una persona que no tiene el corazón para insistir puede ver la tempestad y decir: no, yo mejor rehuso, yo no quiero nada, yo no requiero nada que requiere esfuerzo ni fe. Es más, yo no me quiero comprometer porque yo no veo nada bueno después de eso. Pero déjeme decirle algo: donde hay esfuerzo, donde hay insistencia, donde hay fe y donde la palabra del Señor está, aunque sea tempestad, usted va a dar fruto en medio de esa tempestad. Por eso un visionario puede dar fruto en el lugar de su aflicción. Porque cuando una persona normal ve derrota, un visionario ve la oportunidad para ganar. Diga conmigo: un visionario ve la oportunidad para ganar. Por eso le digo, la perspectiva que el apóstol Pablo nos enseña a través de esto es que las cosas pueden salir diferente a lo que nosotros esperábamos. En medio de esa tempestad o en medio de ese problema, en medio de esa derrota, un visionario ve la oportunidad de ganar. Por eso pienso que Pablo, mientras pensaron todos ellos que moriría, fue a recuperar fuerzas y regresó y dijo: vengo a animarlos porque no me voy a ir sin recibir una recompensa de este lugar. Porque el apóstol Pablo, aunque había recibido una golpiza en ese lugar, dijo: no, ya me golpearon, pero de aquí algo bueno saco. Por algo vine y con algo me voy. No me voy a ir con las manos vacías. Por eso creo que el apóstol Pablo era un visionario. Parecía loco, parecía quizá que estaba insistiendo mucho por la condición en la que estaba. Pero veo a alguien que le creyó al Señor, que confió en Él. Por eso déjeme decirle que el fracaso en algo no será para siempre en su vida. Pudo haber fracasado en algo, pero eso no significa que sea un fracasado. Pudo haber tenido una derrota, pero eso no significa que usted viva toda la vida en derrota. Déjeme decirle que el Listra de su vida puede darle fruto y puede sacar victoria del lugar a donde usted se enfrente. Ayer estábamos en un curso y un hombre, pastor, empresario americano, que se dedica a los negocios, él hablaba y él decía: miren, yo he perdido mucho dinero en la vida, mucho dinero, pero déjeme decirle algo: los fracasos me han ayudado a levantarme. Y decía algo que se me quedó y dije: sí, es cierto, tiene razón. El mundo muchas veces nos enseñó cuando íbamos a la escuela que todos los exámenes se tenían que pasar. Y yo espero, hijos, que pasen todos sus exámenes, ¿verdad? Y que si reprobábamos, casi la vida se estaba terminando. Pero déjeme decirle que en la vida las cosas son diferentes. Usted pudo haber fracasado, pudo haber reprobado un examen en algún momento, pero puede pasar el siguiente y el siguiente y el siguiente, porque para toda la vida usted no va a fracasar. Puede venir el Señor y mostrarle que la vida puede cambiar si usted le cree al Señor.
Por eso Pablo se paró en ese lugar. Pablo era un insistente y les dijo: es necesario pasar esto, es necesario pasar aflicciones para entrar al reino del Señor. Por eso quiero decirle algo: las derrotas del presente no determinan tus victorias del futuro, porque a veces puede pensar usted que en algún momento le fue mal, las cosas no salieron mal y dice: ¿para qué lo intento? Es mejor quedarme en la misma condición, es mejor quedarme en la misma posición. Pero yo quiero decirle que aunque usted haya perdido en algún momento, usted lo va a volver a intentar y el Señor le dará la victoria, porque muchos se quedan en esa derrota y dicen: ahí me quedé derrotado, me golpearon, salió todo mal, no salió como yo esperaba, y dicen: ahí me quedo. Pero un visionario dice: no, esto no me va a detener, voy a avanzar y voy a confiar en el Señor y voy a caminar seguro que Él tiene planes de bien y no de mal para mi vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos creen esta palabra? Por eso una cosa es que usted pudo haber perdido hoy, pero para mañana será un nuevo día. Diga conmigo: hoy es un nuevo día. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Es el momento de intentarlo otra vez. Por eso el apóstol Pablo con mucha autoridad le habló a la iglesia en Gálatas y le dijo: no te canses de hacer el bien. ¿Qué fue lo que le dijo? No te canses de hacer el bien. No te canses, no te frustres, no desistas, no cedas al pecado, porque a su tiempo vas a ver el fruto de aquello que tú esperabas. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo, diga conmigo: a su tiempo. Todo tiene un tiempo en esta tierra. Todo tiene un tiempo en esta tierra. Y déjeme declarar esta mañana sobre su vida: el tiempo de su fracaso está comenzando a terminar en el nombre de Jesús. En su matrimonio, en su economía, en su vida, en su familia, Dios comenzará a hacer nuevas cosas, porque si usted le cree y confía en el Señor, Dios hará grandes cosas a través de su vida. Todo tiene un tiempo en esta tierra. Todo tiene un tiempo. El día sábado con los jóvenes les decía: dime qué grande o qué tan grande es el problema que tienes y te diré cuál será el tamaño de la hazaña que realices. Porque los problemas no siempre pueden destruirnos, la tempestad no siempre tiene que desanimarnos, los malos resultados no siempre tienen que traer como consecuencia que uno no espere fruto en medio de la tempestad. Yo recuerdo hace 2 años, estábamos esperando un bebé, mi esposa y yo lo perdimos, y fue un tiempo de tanta tempestad para nosotros, fue un tiempo de tanta aflicción para nuestra vida. Cuando nos dijo el médico: lo perdieron, no se puede hacer nada, fue un tiempo de dolor, fue angustia, fue una tempestad. Fueron minutos, quizás los peores minutos de nuestra vida, pero recuerdo muy bien a mi esposa decirme: vamos a seguir sirviendo al Señor. Y recuerdo que nos levantamos de esa tempestad y ahora tengo a mi hija Hannah, y adivine qué, estamos esperando otro bebé. Estamos esperando ya otro bebé, hermano. Mi esposa tiene casi 2 meses de embarazo. Fue una noticia que nos impactó. Pero ¿cómo no creerle al Señor, hermano? Puede haber, muchas gracias. Puede haber tiempo de tempestad en algún momento. Puede haber aflicción en algún momento. Pero el apóstol Pablo dijo: no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo verás el fruto. Verás el fruto. Y dígame si no el apóstol Pablo en ese momento tenía el derecho para decir: yo le hablo de algo que viví. Estar en medio de esa condición, escuchando al doctor decirte eso, no es nada agradable. Cuando usted va con sus hijos y escucha malas noticias, va al trabajo, sé que no es agradable, hermano, pero no hay otra respuesta ni otro camino que seguir que insistir e insistir e insistir hasta creerle al Señor. Vea lo que dice el libro de Hechos, capítulo 16, verso 1. Dice: llegó Pablo a Derbe. Vamos a continuar ahí mismo. Llegó Pablo a Derbe y después ¿a dónde? A Listra. O sea, Pablo regresa por tercera vez. Vea bien esto: la primera vez va, predica, lo apedrean, casi lo dejan medio muerto, se va. Dice que la segunda vez regresa a Listra y entonces comienza a animar a los discípulos, aquellos que habían escuchado la palabra en algún momento. Dice: vamos a animarlos, es necesario que pasen esto. Pero el apóstol Pablo se va.
Dice que llega al concilio con los apóstoles, discuten allá arriba porque si se circuncida, si no se circuncida, y regresa el apóstol Pablo y dice que regresa nuevamente a Listra. Y créanme, hermano, que esos viajes no eran cortos, no había carro en ese momento. Qué insistente regresar aún a pie. Luego llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que era de padre griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica, y así las iglesias se fortalecieran en la fe y crecían número día tras día. Las iglesias crecían día tras día. Todavía no me pasa la felicidad, hermano, de mi bebé, en verdad. Pero déjeme decirle algo. El apóstol Pablo regresa por tercera vez a Listra. Diga conmigo, Listra. Si alguien me puede apoyar arriba en el teclado. Y cuando el apóstol Pablo regresa a Listra por tercera vez, dice que se encontró a un joven llamado Timoteo. ¿Cómo se llamaba ese joven? Timoteo. Cuando usted, si es que ya lo ha notado, Timoteo fue el discípulo amado de Pablo. Usted encontrará la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, y cuando lee esas cartas usted se da cuenta que el apóstol Pablo le habla a Timoteo como un hijo, le dice mi hijo amado, y le expresa su amor, y le dice cómo te extraño, cómo quisiera, y empieza a escribirle el apóstol Pablo porque era su discípulo amado. Y dígame si sí o no, ¿dónde encontró Pablo a Timoteo? En Listra. Dígame si no le había costado ver ese fruto al apóstol Pablo en ese lugar. Dígame si no le había costado al apóstol Pablo ese fruto que él esperaba en ese lugar. Pero el apóstol Pablo llega a ese lugar. Dice que la primera vez fue apedreado. La segunda vez regresa y comienza a animar a los discípulos. Entonces pienso, la primera vez que llegó no fue en vano. ¿Sí? La primera vez que llegó no fue en vano. Por eso le decía a un inicio que los visionarios, en medio de su tempestad, en lugar de derrota ven fruto. En lugar de tempestad ven una oportunidad para ganar. En lugar de la aflicción y quedarse llorando tirados en la derrota, ellos dicen no, algo bueno el Señor quiere hacer con mi vida a través de esto. Algo bueno el Señor me quiere enseñar esto en mi vida. El apóstol Pablo llega a ese lugar, y cuando llega, aparentemente todo había salido mal. Pero escuche bien esto. Dice que la segunda vez que regresa ya comienza a ver fruto. La segunda vez comenzó a ver, no era mucho, pero todavía veía fruto. Se atrevió a regresar nuevamente al lugar de su aflicción. No huyó, porque el huir no traerá fruto sobre tu vida. El desistir no traerá fruto sobre tu casa. El ceder al pecado o el ceder porque crees que es mucha presión no traerá ningún buen resultado sobre tu matrimonio, sobre tu vida o sobre tus hijos. Créanmelo. El dejar de insistir, el perder la fe, o el dejar de confiar en el Señor, o el refugiarse en otras cosas, a pesar de la tempestad, y aunque no se vea nada, déjeme asegurarle que el Señor está haciendo algo en su vida, algo en su matrimonio, algo en su casa. Aunque usted no vea nada ahora, aunque usted no lo vea, Dios está obrando en medio de esa condición. Porque dice que cuando el apóstol Pablo regresa a Listra, dice que encuentra a unos, y lo único que relata la Biblia que les dijo: hey,
Es necesario que suframos esto porque a su tiempo vamos a ver el fruto. Es necesario pasar por aflicciones para entrar al reino del Señor. Y dígame si sí o no el apóstol Pablo tenía la autoridad para decirle: por eso usted en medio de su tempestad, la victoria que Dios le dará la victoria para decirle a otros: no te canses, no te rindas, porque vienen nuevos tiempos para ti. Porque si yo lo viví, tú también lo vivirás en tu casa. ¿Cuántos le creen al Señor esta tarde? Yo lo viví, hermano. Yo lo he vivido en mi vida. Cuando el diablo cree que me tenía derrotado, el Señor me ha dicho: levántate, porque viene una victoria mayor para tu vida. Cuando el diablo pensó que me iba a derrotar, me iba a desanimar, fue en el momento que me levanté y le dije: Señor, confío, creo y sé que tú estás conmigo. Es el momento de amarrarse a los brazos del Señor y decirle: no me sueltas ni yo te suelto a ti. Ninguno de los dos nos soltamos. Me ato a tu presencia, me ato a tu altar. Por eso el apóstol Pablo insistió y regresó, y dice que comenzó a ver fruto. Pero la tercera vez que regresó a Listra, dice que entonces encontró ahora sí a todos los hermanos. Los encontró. Y dice que de ahí encontró a un joven llamado Timoteo. Timoteo fue el fiel escudero de Pablo en los momentos de aflicción. Cuando todos habían dejado a Pablo, Timoteo seguía ahí. Cuando todos se habían ido, Timoteo estaba ahí. Cuando los golpeaban, Timoteo estaba ahí. Cuando predicaban, Timoteo estaba ahí. Cuando los encarcelaban, Timoteo estaba ahí. Porque en medio de tu Listra encontrarás los mejores frutos para tu vida. Encontrarás los mejores discípulos, encontrarás las mejores respuestas, encontrarás los mejores resultados. Vas a encontrar las mejores oportunidades, porque Dios es un Dios fiel. Tú y yo servimos a un Dios fiel, no a un Dios injusto. Por eso te pregunto nuevamente: dime cuál es tu problema y te diré la hazaña y el fruto que recibirás. Quizá el apóstol Pablo no hubiera visto el fruto. Por eso le digo que el Listra de tu vida puede ser el lugar donde recogerá fruto. El Listra de tu vida puede ser el lugar de fruto para ti. Pudo haber estado mal por un momento, pero si no se cansa, verá la respuesta del Señor sobre su vida. La verá, estoy completamente seguro que la verá.